Hola de nuevo, yo soy Janet Mera y vamos a continuar con nuestro tema de contratos. En el anterior vimos qué es un contrato y las primeras dos clasificaciones, translativos de dominio y translativos de uso. Así que hoy vamos a terminar con el tema hablando sobre los contratos de prestación de servicios y de garantía. Así que comencemos. Un contrato de prestación de servicios es un documento de carácter civil mediante el cual una persona o empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra persona que va a realizar una actividad en específico. Encontramos tres principales contratos en este apartado, que es el contrato de mandato, contrato de prestación de servicios profesionales y hospedaje. Para comenzar, hablemos sobre el contrato de mandato. El artículo 2546 lo define como: el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandatante los actos jurídicos que éste le encargue. En otras palabras, es un contrato en el que una persona le pide a otra que realice algo o lo represente en alguna actividad o tarea a realizar. En sus elementos tenemos que el consentimiento se debe dar por ambas partes. Un sujeto encomienda la realización de un acto y el otro debe estar conforme a realizar dichos actos. Como objeto, producir obligaciones de hacer a cargo del mandatario, y produce actos jurídicos los cuales deben ser posibles, lícitos y que no necesiten la intervención personal del interesado. Y en la forma, en el artículo 2550, tenemos que el mandato debe ser escrito o verbal. Puede ser una escritura pública o privada. En la verbal puede haber o no testigos. Igual puede ser general o especial. Esto lo podemos encontrar de una forma más detallada en los artículos 2551 al artículo 1556, que determina cuándo puede ser un contrato escrito y cuándo puede ser un contrato verbal. Entre los sujetos tenemos al mandante, que es la persona que debe dar las instrucciones y debe otorgar los gastos que pudieran surgir, y en algunos casos dar una remuneración o un pago por los servicios, que tiene la obligación de otorgar todo lo necesario para hacer dicho mandato, el reembolso de los gastos generados por el mandado, indemnizar por los daños causados y dar la remuneración que se haya acordado en el contrato. Y como mandatario se encarga de seguir las instrucciones que le han dado y actuar conforme a lo acordado con el mandante y rendir cuentas de lo realizado. En sus obligaciones debe de seguir los términos del contrato, y el artículo 2568 nos dice: el mandatario que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquel traspasaba los límites del mandato. Y también debe, como otra de sus obligaciones, notificar cualquier cosa o imprevisto que surja y rendir cuentas, y esto lo dice en el artículo 2569, en donde menciona: el mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración conforme al convenio, si lo hubiere, no habiéndolo, cuando el mandante lo pida, y en todo caso se realizará el fin del contrato. Entre los tipos de contrato tenemos el civil, que es cuando no tiene un carácter mercantil; el mercantil, que es para actos de comercio; el general es para pleitos y cobranzas, administrar bienes o ejercer actos de dominio; y el especial es cualquier otro mandato de los anteriores que se quiera limitar. Igual tiene una forma más limitada en las facultades de los apoderados. Y estos lo podemos encontrar en los artículos 2553 y 2554 del Código Civil Federal. También tenemos que es principal y bilateral, ya los habíamos explicado en el primer video. Es oneroso por naturaleza, ya que otorga provechos y gravámenes recíprocos. Las causas de terminación del contrato de mandato.
podemos encontrar por renuncia del mandatario, por revocación del mandante, por la muerte del mandante o del mandatario, por interdicción de alguno de los sujetos o por el vencimiento del plazo. Pasando al contrato de prestación de servicios, tenemos que es un contrato de naturaleza civil por el cual un profesionista presta sus servicios a favor de otra persona a cambio de una remuneración económica, que se va a denominar honorarios. En el artículo 2606 tenemos que el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo retribución debida por ellos cuando se trate de profesionalistas que estuvieron sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. Como elementos tenemos que su consentimiento, el profesor está de acuerdo en prestar su servicio a otra persona llamada cliente, el cual retribuirá su trabajo. En su consentimiento sigue las reglas generales de su formación o del trabajo que esté haciendo. Como objeto tenemos la actividad que realiza el profesionista y los honorarios que le paga el cliente, y en forma no hay una especificación de la forma, lo que significa que puede ser verbal o tácita. Los sujetos del contrato de prestación de servicios profesionales es el profesor o profesionalista, que es la persona que prestará sus servicios al cliente, y el cliente, la persona que requiere del trabajo de un profesional. Las obligaciones de los sujetos. El profesor está obligado a presentar su servicio en el tiempo, lugar y forma acordados. En caso de no poder seguir prestando sus servicios, deberá avisarle a su cliente. Asimismo, en caso de negligencia, deberá responder por sus actos y debe de guardar el secreto profesional. Y como cliente debe pagar los honorarios del profesionista de forma completa y justa, así como pagar los gastos que éste haya hecho para la realización del trabajo. En el contrato de prestación de servicios profesionales tenemos de tipo profesionalizado, que el trabajo necesita una preparación específica personalizada. El consensual, el profesionista y el cliente deben de estar de acuerdo con las condiciones del contrato. El bilateral, en donde las partes adquieren obligaciones y derechos, y también es oneroso. Ya lo habíamos mencionado antes. El contrato de prestación de servicios tiene como causas de terminación cuando concluye el servicio, cuando hay incumplimiento de alguna de las partes, por vencimiento de plazo, por convenio, nulidad, rescisión o por la muerte o impedimento físico del profesionalista. En el contrato de hospedaje tenemos como definición el artículo 2666, que dice: el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. En otras palabras, es aquel en el que una persona se compromete a dar alojamiento a otra persona a cambio de una retribución convenida, incluyendo o no los alimentos u otros gastos originados por el hospedaje. Como elementos tenemos que el consentimiento, estos los especifica en el artículo 2667, que menciona: este contrato se celebra tácitamente si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto. Y el 2668 nos dice: el hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente, y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Como objeto tenemos que el complemento, que deberá de incluir todo, o sea, muebles, uso y disfrute del alojamiento, de los servicios que el hostelero esté dando o la servidumbre que esté pagando, el consumo de algunos bienes como agua, calefacción, gas, electricidad, alimentos si es que así lo incluye el contrato, y el precio a pagar por el hospedaje. Y en la forma no hay una forma establecida, como lo vimos en los artículos.
Sin embargo, el dueño deberá tener un reglamento escrito que esté a la vista de todos para que así puedan verlo y deberán de respetarlo. En los sujetos tenemos al hostelero, que es la persona propietaria que presenta el servicio de hospedaje, y el huésped, que es la persona que goza del servicio del lugar. En las obligaciones tenemos que el hostelero presenta el servicio de alojamiento, así como el uso y disfrute de este, establece un reglamento y, si se acordó o no, los alimentos. Y como huésped debe pagar el precio acordado, conservar en buen estado el bien, avisar al hostelero si hay un robo, daño o deterioro de algo. Por último, el desalojamiento del lugar cuando finalice el contrato. En los tipos de contrato en hospedaje tenemos el contrato de hospedaje en hotel, que son habitaciones independientes, se pueden ser individuales, en donde se incluyen servicios como limpieza, recepción y comida. El hospedaje en resort, además del hospedaje, ofrece actividades recreativas que se considera un servicio de todo incluido. El contrato de hospedaje en hostel o hostal, que es la renta de una cama y el área común es compartida, o sea, los baños, lavabo, comedor. Y el contrato se puede hacer por días, semanas o meses. Y el contrato de hospedaje en camping se da acceso a una propiedad privada que sea al aire libre, en donde se puede acampar y pasar la noche. El hostelero tiene la obligación de proveer la seguridad y los servicios sanitarios. Además, este contrato es bilateral, oneroso y conmutativo. Igual ya los habíamos mencionado anteriormente. Las causas de terminación. Podemos encontrar el vencimiento del contrato por un convenio, nulidad, rescisión, confusión o por evicción. El contrato de garantía. Bueno, es un contrato donde se asegura el cumplimiento de una obligación principal creada a favor de un acreedor. En esta vamos a estudiar tres principales, que es hipoteca, prenda y fianza. Comenzamos por hipoteca. La hipoteca. El artículo 2893 lo define como: la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. En otras palabras, y de forma más sencilla, es un derecho real de garantía en el que determinados bienes muebles o inmuebles que no se entregan al acreedor y dan la garantía de que se cumpla una obligación. En caso de no cumplirse, serán destinados a satisfacer el aporte del monto a pagar. O sea que doy algo, un bien mueble o inmueble, como garantía de que voy a pagar o voy a darte tal cosa. A eso se refiere la hipoteca. Como elementos tenemos que su consentimiento debe ser de todos los propietarios y solo puede hipotecar la persona que tiene la capacidad de enajenar. Como objeto puede ser un bien mueble o inmueble que sean enajenables, y en la forma el artículo 2917 nos dice: para la constitución de créditos de garantía hipotecaria se observarán las formalidades establecidas en los artículos 2317 y 2320, en donde prácticamente estos artículos nos dicen que si la enajenación de un bien mueble no exceda al equivalente a 365 veces el salario mínimo general diario vigente en el contrato, y con 2 testigos ante un notario, si el inmueble excede los 365 veces el salario mínimo general, este deberá de hacerse de una forma pública. Y bueno, este tipo de contrato de hipoteca siempre es por escrito, nunca es tácito. En los sujetos tenemos al acreedor hipotecario,
que en su carácter de acreedor pondrá a disposición del acreditado el monto o crédito que esté solicitando, y como deudor hipotecario a la persona que reciba el importe del crédito o constituirá la garantía de hipoteca. Entre sus obligaciones tenemos que el acreedor hipotecario debe establecer el monto para el deudor, tiene derecho a la venta del bien en caso de incumplimiento y debe constar que la propiedad es suya y de su dominio para poder hacer esa venta del bien. Y como deudor hipotecario debe de pagar en tiempo y forma lo acordado y conocer en caso de incumplimiento va a perder el bien. En los tipos tenemos la hipoteca voluntaria, que la encontramos en los artículos 2920 al 2930 del Código Civil, y estos artículos, bueno, en el 2920 nos menciona, son hipotecadas voluntarias las convenidas entre partes o impuestos por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. Y en la hipoteca necesaria la encontramos del artículo 2931 al 2939 del Código Civil, y el 2931 nos dice: llámense hipoteca necesaria a la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Además, contamos con la hipoteca ordinaria, que es cuando desde el primer momento hay existencia del bien hipotecado y el monto de crédito. Y la hipoteca excepcional es en el que la garantía es dudosa o no está determinada. Entre las causas de la terminación tenemos por la cancelación de la suscripción, cuando se extingue el bien que ha sido hipotecado, se extingue la obligación, se extingue el derecho del deudor sobre el bien, si se remata jurídicamente, por remisión expresa del acreedor o por terminación del pago. Con el contrato de prenda, su definición la tenemos en el artículo 2856, en el que menciona: la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. En otras palabras, es un derecho real accesorio que consiste en garantizar el cumplimiento de una obligación principal que tiene el deudor con el acreedor. El deudor o un tercero entregan un bien mueble enajenable como garantía de compromiso, y cuando termine este contrato deberá de regresarse el bien. En sus elementos, como consentimiento, debe ser del propietario del bien para garantizarlo y que tenga la capacidad. En objeto pueden ser bienes muebles enajenables y o derechos personales y reales sobre los bienes muebles, a excepción de los que son intransferibles. Y puede ser los derechos de autor o el derecho de crédito hipotecario, entre otros. Y como forma, el artículo 2860 nos dice: el contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga el cumplimiento privado, se formarán 2 ejemplares, uno para cada contratante. No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta de certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. Como sujetos tenemos al acreedor prendario, que la cosa entregada en garantía o como seguridad de crédito se denomina prenda, y el que lo tiene es el acreedor prendario. Como deudor prendario, la persona que entrega la cosa en prenda para respaldar el crédito. En obligaciones, el acreedor prendario deberá conservar el bien. Si tuviera un deterioro, debe de responder por ese, al igual que daños o usos del bien. Asimismo, conservar la prenda como si fuera propia. Deberá restituir la prenda una vez que la deuda se haya pagado. Como deudor prendario, si no se paga en el tiempo acordado, el acreedor podrá pedir a un juez que se exponga a la venta pública. Debe pagar al acreedor la cantidad o reparación de los daños que el bien tuviera antes de darlo en prenda. Los tipos de prenda. Bueno, tenemos prenda por desplazamiento, cuando el bien dado en garantía es entregado físicamente al acreedor o un tercero que debe guardarlo. Sin desplazamiento, el bien dado en garantía queda en poder del deudor. Irregular, cuando se satisface la obligación principal y se regresa el bien dado. Irregular, cuando se cumple la obligación, el acreedor prendario
regresa la misma cantidad de dinero o una cosa equivalente. La prenda crediticia, que nos dice el artículo 2861, cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito que legalmente deba constar en el registro público, no surtirá efecto contra tercero el derecho de prenda, sino desde que se inscriba en el registro. Y también tenemos que puede ser civil, mercantil o administrativo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las causas de la terminación las tenemos en el artículo 2887, 2891 y 2217, en donde menciona toda la cláusula, es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse de la prenda, igual que se extingue la obligación principal, sea por cualquier causa legal, o la devolución de la prenda. Para terminar, tenemos el derecho de fianza, que su definición la tenemos en el artículo 2791, en donde la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hiciere. En otras palabras, es un contrato de fianza, es de una persona distinta al acreedor, y al deudor se obliga con el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. Esto deriva que el deudor o el fiador no cumpla. Su finalidad es asegurar que las obligaciones sean cumplidas por ambas partes. En sus elementos tenemos su consentimiento en el artículo 2791, en donde la fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino también del fiador. Y debe haber un acuerdo entre voluntades del acreedor y el fiador a aceptar la obligación que compete al deudor. Como objeto, todo aquello que puede pedir el acreedor al deudor, y la obligación que contrae el fiador de pagar por el deudor, teniendo una obligación de dar. Y en la forma no existe una formalidad, solo si es fianza legal y judicial, que se entrega en póliza, deberá ser por escrito, privado para la inscripción en el registro público de la propiedad. En sujetos, bueno, el acreedor es el titular de un derecho de crédito, exige el pago de la deuda o el cumplimiento de alguna obligación a la otra parte denominada deudor. Entre sus obligaciones las tenemos en el artículo 2803 y 2821, en donde en las obligaciones a plazo o de prestación periódica el acreedor podrá exigir fianza cuando en el contrato no se haya constituido, si después de celebrarlo el deudor sufre menoscabo en sus bienes o pretende ausentarse el lugar que debe hacerse el pago. Y en el artículo 2821 el acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 1817, hubiere sido negligente en promover la exclusión, queda responsable de los perjuicios que pueda causar el fiador. El deudor es la persona obligada a cumplir con la obligación de pagar al acreedor, y en sus obligaciones puede pedir un fiador para la realización de su pago. Y bueno, el fiador es la persona, es el tercero que se compromete a pagar la obligación de alguna de las partes. Y sus obligaciones es pagar la deuda al acreedor, se puede obligar al fiador a pagar la cantidad de dinero, y también quien accede a fijar a un deudor debe responder por la deuda principal y por las accesorias a esta. De igual forma, no se puede obligar a más al fiador, a más de lo que tenía que cumplir el deudor. En tipos, tenemos el legal, que es la fianza impuesta por la ley para asegurar el cumplimiento de la obligación; el judicial, que es la garantía de cumplimiento de las obligaciones por medio de un órgano judicial; el civil, otorgado a individuos o compañías que no excedan la fianza en forma de póliza; el mercantil, que son las fianzas que se otorgan por compañías autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las administrativas, que garantizan las ofertas de proveedores y o
contratistas de crédito garantiza la prestación crediticia de la persona físico-moral. Las fiscales garantizan el crédito de las deudas fiscales y es gratuito y oneroso. Y estos ya los habíamos visto anteriormente. Como causas de la terminación, tenemos la inexistencia de la obligación principal, la nulidad absoluta de la fianza, la confusión entre el deudor y el fiador, la caducidad de la fianza, la liberación por el fiador. Y la obligación del fiador termina igual que la del deudor, o sea, se anula por completo y los dos quedan liberados. Bueno, esto ha sido todo por el tema de contratos. Aquí están las fuentes bibliográficas que se utilizaron para la consulta de todos los contratos. Incluye el Código Civil Federal y algunas páginas de internet. Incluye también libros que fueron consultados. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video.